quisiera tocar el tema de las relaciones que se van tejiendo para formar una banda, desde la parte interna, cómo se fueron conociendo las personas de Panteón Rococó, cómo fue saliendo ese talento, hasta la parte externa, ¿no? De otras bandas que fueron influencia o que son todavía influencia para ustedes, cómo se va dando esta interacción. Pues el semillero fue la preparatoria, ¿no? Digamos que ahí ya, junto con otros amigos vecinos míos, de repente teníamos como la cosquillita y nos juntábamos a tocar. Cabe decir que la música también nos sacó de la calle, ¿no? Nos sacó del contexto de estar en la calle, y lo que hacíamos mi primo y algunos otros amigos y yo era de repente ir al Chopo a comprar las tablaturas, fotocopias de las tablaturas de la Guitar Player o de revistas Metal Hammer, qué sé yo, para buscar los acordes y para buscar las tablaturas de Stairway to Heaven o de cualquier otra canción que queríamos sacar, ¿no? Pink Floyd, Lenny Kravitz, qué sé yo. Entonces íbamos los sábados a buscar ahí a las fotocopias, ahí al Chopo, no había internet, entonces, y, en, en eso gastábamos nuestro tiempo como jóvenes, ¿no? En estar sacando el tema y a dos guitarras, ¿no? Tratando como de entender todo ese lenguaje musical. Y fue probablemente el semillero, fue en la prepa donde encontré a los amigos que les gustaba la música que a mí me gustaba, escuchaba mucho en ese entonces Pixies, Alice in Chains, Soundgarden, Mudhoney, Sonic Youth, qué sé yo, Bad Religion, me gustaba mucho Bad Religion, Dead Kennedys, qué sé yo, pues fueron unas, de las épocas escuchaba mucho más música en inglés, obviamente, ya con el paso del tiempo y la llegada ya también de muchísimas bandas a la escena, como Malita, como Café Tacuba, como muchos otros, fue que empecé como a diversificar ya mi escucha. Entonces, pues ahí fue donde descubrí a mis compañeros, y algún día, por ahí, mi primo, él estaba unos grados abajo de la preparatoria que yo, y con sus amigos estaban formando una banda, entonces me invitó a ensayar así como de, hey, ¿por qué no le caes a darle un rato a la guitarra? Y sí, le caí, me gustó mucho como el ambiente, y, y ahí es donde nace Panteón Rococó, ¿no? Como una banda en la que empezamos a enlazar, obviamente, los gustos musicales, obviamente también como todos los enojos, pues de alguna manera lógicos de la juventud en ese momento, ¿no? Nadie te comprende, nadie te entiende, el mundo está en tu contra, había muchas cosas sociales y políticas que estaban pasando en el país, y eso nos daba la pauta pues a un hervidero de ideas que estaban en la cabeza y que coincidía con la música que queríamos hacer, ¿no? Yo, a partir de que escuché Tijuana No, me empecé a involucrar más con la música latina, y ahí después conocí ahí a Café, a Maldita y demás bandas, Fabulosos Cadillacs, qué sé yo, que obviamente tenían un ritmo bien distinto que yo escuchaba, que era punk, que era grunge, que era metal, pero que llenaba mucho mis oídos con todo lo que decían en las letras, ¿no? Entonces creo que parte de ese enamoramiento también de Panteón hacia las letras con conciencia, con cierta realidad implícita ahí, ¿no? Cierta ironía y demás, fue lo que detonó pues en la formación de la banda como tal. Ya trabajar una banda con la alineación original del rock de bajo, guitarra, batería, y un cantante, tal vez tres o cuatro personas, ya es complicado. En el caso de bandas como Maldita Vecindad, como Fabulosos Cadillacs y luego como ustedes, Panteón Rococó, que tienen una alineación más grande, ¿cuáles son las problemáticas o cuáles son las situaciones que nos llevan a poder controlar este tipo de ensambles musicales? Pues sobre todo el hecho de, como tú lo comentas, normalmente una banda de rock, guitarra, bajo, batería y voz, punto, teclados a lo mejor. Acá los elementos se regeneran más. Entonces de repente, en su momento, pues se puede decir que el detonante de estas bandas, Maldita, Mano Negra, Fabulosos, Panteón, los de abajo y demás, fue empezar a hacer un research de músicos, sobre todo de viento, percusionistas, no eran muy recurridos en el rock, entonces eso hacía mucha falta en aquellos tiempos. De encontrar tu trompetista era difícil, o sea, y que fuera de tu edad, pues no había saxofonistas, no había trombonistas, porque normalmente la gente que estudiaba eso era para música sinfónica,
¿no? Y los chicos que tocaban música sinfónica normalmente no cuadraban mucho con el rock y demás. A raíz de que surgen todas estas bandas que surgimos nosotros, empieza a ver como una necesidad de la misma industria, ¿no? De generar músicos de diversos instrumentos, no nada más de guitarra, bajo, batería y voz, ¿no? Sino también empezaron a surgir trombonistas, saxofonistas, y se volvió también, yo creo que digamos, en la línea de estudio de las escuelas o los conservatorios, pues también hubo muchísimas, te puedo asegurar que en los 90 hubo muchas solicitudes de admisión para aprender a tocar trompeta, trombón, saxofón, ¿no? E incluso percusión, sobre todo porque la percusión que nosotros conocemos en México pues está asociada más con la música de salsa. Entonces de repente toda esa amalgama musical creo que le dio la pauta también para que muchos chicos de esa etapa quisieran estudiar trombón, saxofón. Ahora es mucho más fácil, ¿no? Ahora, no sé, solicitas un saxofón y te llegan 3, 4, 5. Antes era estar buscando, rascando entre las piedras, a ver a pronto a quién tenía un saxofón, que eran los instrumentos más caros, ¿no? O sea, la trompeta, el trombón son instrumentos muy caros, que requieren mucho cuidado, mucho conocimiento, y que era difícil en ese entonces encontrar a alguien así. Claro, sí, pero tú lo has dicho, es más como un rollo en la música tropical, en la música regional, ¿no? Y nos costó trabajo a las bandas que tocábamos, lo que tocábamos, nos costó trabajo meternos dentro del rubro del rock, porque el rock nos escupía, o sea, no aceptaba del todo, ¿no? Recuerdo alguna vez a Laragán presentándonos como, ¡ay, bien, la Sonora Santanera!, ¿no? O sea, apelando pues obviamente a que traíamos música de viento, que traíamos, con el paso del tiempo pues también se institucionalizó, ¿no? El instrumento de viento en los grupos de rock, ¿no? Tengo un proyecto que se llama Los Insupir porque tenemos una trompeta nada más y la cosa es bien rocker, funky, por ahí. Entonces, creo que también se empezó a abrir el esquema para que todos los jóvenes pues también hicieran música con lo que hubiera, ¿no? Hoy por hoy escuchas ukuleles, nunca te hubieras imaginado que el ukulele iba a tener un auge tan cañón en la música actual, ¿no? O el banjo, ¿no? Violín, o sea, de verdad que creo que ahí sí el rock empezó a romper los esquemas y empezó a diversificar su sonido con diferentes instrumentos, no nada más los clásicos del rock, ¿no? Y ahora es como también ir cerrando ciclos, ¿no? Con eso que comentas, han podido tocar como Panteón o como Dr. Chenka, han podido tocar con artistas que a lo mejor fueron influencia en otros tiempos, que no necesariamente son de su generación, sino de generaciones anteriores. Y esa parte me interesa porque es un cierre de ciclo, o no sé realmente cómo lo vean ustedes, cómo lo vea Dr. Chenka. Es mucho, se empieza a manifestar entonces el niño aquel que escuchaba las canciones de su padre y los tangos de su padre, los boleros de su madre, y entonces aflora esa parte, ¿no? Con el paso del tiempo, la música que te chocaba, pues ahora te checa, ¿no? Y de repente me descubro escuchando bolero, tango, otras cosas que justamente me brindaron la oportunidad de estar aquí, que yo no lo sabía en su momento cuando era chamaco, ¿no? O sea, el hecho de la música que escuchaban mis padres en aquellos tiempos, por ejemplo, para 20 años invitamos a María Barracuda, invitamos a Denise, dejé los hijos que tienen que ver con nuestra generación, pero también estuvieron Oscar Chávez, por ejemplo, ¿no? Ligándonos a todo eso que nosotros escuchábamos de chamacos, ¿no? Y que nos dio la influencia para hacer lo que hacemos. Entonces, es bien suave descubrirnos ahora siendo nuestros padres, porque pues al final ya somos padres también, ¿no? Y que de alguna manera parte de toda esa esencia que ellos nos inculcaron culturalmente hablando o musicalmente hablando, pues aflora ahora, ¿no? Cuando me invitan a cantar con, no sé, con la Sonora Santanera o con Los Ángeles Negros, Leo Dan, y de repente es como, wow, o sea, si mi mamá viviera, estaría emocionadísima de ver a su hijo cantando con Juan Gabriel o con, ¿no? Cosas que ni yo mismo me imaginé, o sea, en la vida, ¿no? Estar cantando un tema con Los Ángeles Negros, y era una banda que a mi mamá le encantaba, a mi abuela le encantaba Leo Dan, y entonces para mí hacerlo también implica como homenajearlos a ellos, ¿no?